La pregunta que ustedes están viendo en pantalla, hermanos, surge debido a que en ocasiones cuando uno estudia con alguien que ha sido bautizado en alguna denominación y le expone uno a ellos el plan de salvación, surge la pregunta de si necesitan ser rebautizados. O esos casos excepcionales cuando nos encontramos personas en nuestro trabajo de evangelización, en un pueblo, en un lugar apartado, en la ciudad, y esa persona nos dice, mire, eso que usted está diciendo, yo lo leí en la Biblia y lo seguí tal cual como lo enseña y lo expone el Espíritu Santo. Es triste, lo digo de parte mía, es triste encontrar mucho comportamiento sectario en la hermandad. Mucha conducta extremista, fanatista. Porque obviamente cada uno de los grupos religiosos, y nosotros nos incluimos ahí, decimos que somos los que tenemos la verdad. Bueno, la verdad está en la Biblia. Ninguno de nosotros la tiene. La verdad está en la palabra de Dios. Jesús mismo lo dijo, que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad está en lo que reveló el Espíritu Santo. Yo voy a retomar algunas de las partes que mencioné en mi primera exposición, los voy a incluir aquí en el día de hoy. Y sobre todo quiero empezar hablando, hermanos, de esto que Dios nos enseña en su palabra acerca de su iglesia. La iglesia universal. La iglesia universal es algo que en mi tiempo de cristiano no entendía muy bien, pero cuando lo logré entender mucho mejor, es un tema que expongo en distintos lugares porque me he dado cuenta que hay un manejo equivocado, un entendimiento a veces muy escaso acerca de lo que el Espíritu Santo expone con respecto a la Iglesia Universal. La Biblia nos habla de la iglesia en dos sentidos, nos habla de ella en sentido universal y en sentido local. Hay una gran variedad de diferencias entre la una y la otra, y por no saber o por no conocer estas diferencias, es que a veces cuando estamos hablando de la iglesia del Señor, las mezclamos. Y resulta que hablamos de la iglesia universal, pero la presentamos como si fuera la iglesia local, o hablamos de la iglesia local y la presentamos como si fuera la iglesia universal. Yo no voy a exponer en esta oportunidad todas esas diferencias que existen entre la una y la otra. Solamente quiero que notemos, primero, las dos formas distintas en que el término es usado con referencia al pueblo de nuestro Señor en el Nuevo Testamento. Hablar de la iglesia universal es hablar de todas las personas salvas que hay en el mundo. Todos los cristianos, todos los individuos cristianos que hay en el planeta son los que conforman la iglesia universal. Vivos y muertos. Los que murieron en Cristo y los que hoy siguen vivos debajo del sol, pero agradando a Dios, son miembros de la Iglesia Universal. No importa en qué parte del mundo se hallen. En cualquiera de los continentes, la Iglesia Universal se conforma de todas las personas salvas que hay en el planeta. El Señor Jesús, cuando hablaba con los discípulos y particularmente con Pedro, él le dijo lo siguiente en Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia.
Cuando el Señor dijo aquí, edificaré mi iglesia, estaba hablando de la iglesia universal. No estaba hablando del grupo en donde usted se reúne. Estaba hablando de aquellos que conformarían en todo el planeta su iglesia. La iglesia local. Cuando hablamos nosotros de la iglesia local, queremos decir de ese grupo específico de personas salvas en un lugar o ciudad en particular. Cuando Pablo le escribe a los Corintios, les dice, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Está hablando de un grupo de cristianos ubicados en un lugar en particular, y en este caso, en una ciudad. Allá había una iglesia local. Como podremos nosotros encontrar iglesias locales en muchos lugares, en muchos países, hasta en una misma ciudad podemos encontrar nosotros varias iglesias locales. Esas son las dos formas básicas en que nosotros leemos de la iglesia o aprendemos de la iglesia en las páginas del Nuevo Testamento, en sentido universal y en sentido local. Como decía hace un ratito, existen muchas diferencias entre estas dos iglesias, entre la universal y la local. Pero en esta primera parte de la lección, quiero que consideremos la que tiene que ver con la comunión y el ser inscrito en cada una de ellas. Diferencia número 1. La comunión. Existe una distinción en la clase de comunión contemplada en las dos iglesias. La iglesia universal está comprometida principalmente con la comunión con Dios. La comunión del individuo con Dios. El apóstol Juan, cuando escribe su primera carta, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, hablando de los apóstoles, lo que hemos visto con nuestros ojos, hablando de los apóstoles, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, está hablando de los apóstoles. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Está hablando de los apóstoles. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea completo. En esta porción, el apóstol Juan habla de la comunión con el Padre y con el Hijo. La comunión que ellos tenían y la comunión que nosotros debemos tener con el Padre y con el Hijo. Hay un versículo en particular aquí en el contexto del capítulo 1, y es el versículo 7. Y en el verso 7 dice Juan, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí en este verso, él ha venido hablando de la comunión, y en este verso dice o habla de la comunión de unos con otros. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Cuando dice unos con otros, ¿quiénes son los unos y quiénes son los otros? El hermano Bill Reeves, voy a citar sus notas sobre esta carta, dice lo siguiente. Es decir, Dios con nosotros y nosotros con Él. Esto es la consecuencia de andar nosotros en lo que es Dios. La comunión
demanda intervención de parte de los dos partidos. La comunión no puede ser de un solo partido. No es un mero sentimiento o reclamación. Es la consecuencia natural de andar en lo mismo. Podemos entonces inferir del comentario del hermano Bill que cuando Juan está hablando de la comunión unos con otros, no está hablando de la comunión de un cristiano con otro cristiano, está hablando de la comunión de un cristiano con Dios, de un individuo, de un hijo de Dios con Dios y de Dios con su hijo. Sigue diciendo, es cierto que los cristianos tienen comunión entre sí, pero parece que el tema tratado en esta sección es el de nuestra comunión con Dios por medio de la santidad de vida en Cristo Jesús. Dios procura nuestra comunión. Dios procura nuestra comunión con Él. Y la manera de nosotros poder tener comunión con Dios es a través de la Iglesia Universal. Yo no quiero comunión con Dios a través de la iglesia local. El propósito de la comunión en la iglesia local es diferente al de la comunión en la iglesia universal. La iglesia universal, vuelvo y repito, está comprometida principalmente con la comunión con Dios. La iglesia local está comprometida principalmente con la comunión con otros cristianos. Pablo escribe en la carta a los Filipenses y dice en el capítulo 4, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Aquí Pablo contempla la comunión con otros cristianos, no la comunión con Dios. Los cristianos filipenses y el apóstol Pablo habrían estado en comunión con Dios indiferentes de si Filipos hubiera apoyado financieramente a Pablo. La comunión de la que él habla era una relación especial que tenía con cristianos cuando trabajó especialmente con ellos. Ahora, para resumir este punto, hermanos, la Iglesia Universal está comprometida primariamente con la comunión con Dios. La iglesia local está comprometida primariamente con la comunión con los otros del pueblo de Dios. Primera distinción. Segunda distinción entre la iglesia universal y la iglesia local. La manera en que se entra a formar parte de cada una de ellas. Una persona entra a la iglesia universal por medio del perdón de los pecados. En Hechos 2 nos dice en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Cuando somos bautizados en agua, la sangre de Jesucristo me perdona mis pecados. ¿Y qué hace el Señor? Me añade a su iglesia. ¿A cuál iglesia me añade? A la iglesia universal. Dios no me añade a mí a la iglesia local. Dios me añade a la iglesia universal. La iglesia local, la manera de entrar a la iglesia local es por medio de uno juntarse a ella. Hechos 9 nos habla de cuando el apóstol Pablo viajó a Jerusalén. Y cuando llegó a Jerusalén le pasó esto. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Pablo procuró ser miembro de la iglesia en Jerusalén, trató de juntarse con los cristianos en Jerusalén, pero no se lo permitieron. Recuerden, ya Pablo hacía un buen tiempo que se había convertido en cristiano. Aquí Pablo, en el texto que estamos leyendo, él no estaba procurando ser miembro de la Iglesia Universal. Él hacía mucho tiempo que era miembro de la Iglesia Universal. Cuando él se bautizó para que sus pecados les fueran lavados, Dios lo añadió a la Iglesia Universal. Pablo aquí, cuando llega a Jerusalén, no dijo, necesito formar parte de la Iglesia Universal. Él había estado en la Iglesia Universal desde que había obedecido al Evangelio, desde que sus pecados habían sido lavados y había entrado en comunión con Dios. Lo que él procuró aquí fue formar parte de una iglesia local. A veces el énfasis que muchos colocan dentro del plan de salvación no es que la persona entienda que va a formar parte de la Iglesia Universal, sino de que forme parte de una iglesia local. Hermanos, el que une a la iglesia local es Dios. El que junta o se une a una iglesia local es uno. Uno decide en qué iglesia local va a colocar su membresía. Si en una ciudad hay varias iglesias locales, por el hecho de que yo me haya bautizado en una en particular, eso no me convierte a mí en miembro de ella. Cuando me bautizo, Dios me añade a la Iglesia Universal. Ya yo decidiré en cuál de las iglesias locales de la ciudad voy a colocar mi membresía. Normalmente, lo lógico es que si me bautizaron en esta iglesia local, pues uno se queda ahí. Pero lo que enseña la palabra es que yo tengo la libertad y tengo el derecho de escoger en qué iglesia local voy a colocar mi membresía. Tercera distinción, en el registro. Cuando hablo del registro, estoy hablando de matricularme. ¿Quién es el que matricula en la Iglesia Universal? Dios. El que pone mi registro en la Iglesia Universal es Dios, independientemente de lo que pueda pensar otro ser humano. El que me registra, el que me matricula, el que pone mi nombre en la Iglesia Universal es Dios. El escritor de Hebreos dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Dios es quien me inscribe, me registra, me matricula en la Iglesia Universal. Y lo mejor de todo es que Él no se equivoca. Él es el único que sabe realmente quiénes son los que están en su iglesia, en la Iglesia Universal. Pablo escribe en la carta a Timoteo y dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. De esta manera, como el Señor controla el registro en la Iglesia Universal, nunca comete errores. Nosotros los hombres podemos ser hipócritas, podemos ser necios, de manera que podemos pensar que estamos en la Iglesia Universal de Dios, cuando Dios sabe que no lo estamos. Dios conoce los corazones, Dios sabe las intenciones del hombre. El único que conoce quién es el que realmente está en la Iglesia Universal es Dios.
Yo me estoy esforzando por formar parte de ella, pero el que realmente sabe si yo pertenezco a la Iglesia Universal es Dios, porque Él es el que registra en ella, Él es el que matricula en ella. Nuestra comunión en una iglesia local, Él vuelve el ser inscrito por los hombres. Volvamos al caso del apóstol Pablo. El texto que leíamos hace un momento, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿Quiénes son los que determinan si yo puedo formar parte de una iglesia local? Los que la dirigen. Son los hombres los que registran mi nombre en una iglesia local. Son los hombres, los encargados, los que anuncian a la iglesia local que Jaime Restrepo ha solicitado ser miembro de ella y que ellos muy gustosamente me van a aceptar o no me van a aceptar como miembro de la iglesia local. Pero si no me aceptan, como le ocurre a aquel apóstol Pablo, eso ni le quitaba el sueño al apóstol Pablo, porque la prioridad era que él estuviera en la iglesia universal. Este mismo ejemplo demuestra cómo los hombres en sus registros, en sus inscripciones, cometen errores. Aún rehúsan la comunión con ciertos individuos con quienes Dios está en comunión. No tengo comunión con Jaime Restrepo porque es un hereje o un falso maestro. No tenga comunión conmigo. Me importa, mi prioridad es tener la comunión con Dios. Esa es la más importante, mi comunión con Dios. Porque Él es el que me da la salvación. Que no digo amén a una oración dada por Jaime Restrepo. No de amén. Lo que a mí me interesa es que mi oración sea acepta por Dios. Porque mi comunión es con Dios. Él es mi redentor, Él es mi salvador. No lo es el hombre. De esta manera, en la Iglesia Universal, Dios nunca comete errores en su registro, mientras que en la iglesia local, los hombres los cometen muchas veces. Aceptan como miembros a personas que no están en la Iglesia Universal. O le rechazan la membresía en una iglesia local a uno que tiene su membresía en la Iglesia Universal. Ahora, ¿qué recuerden, hermanos? Yo les había dicho hace un momento que hay un buen número de diferencias entre las dos iglesias. Estas tres son las que quería compartirles. Hay muchas más, pero no son el propósito de esta lección. Ahora, ¿qué hacer para estar en comunión con Dios en la Iglesia Universal? Hagamos una pausa por un momento. ¿Qué hacer para estar en comunión con Dios en la Iglesia Universal? Este es el plan de salvación, tal cual como nosotros lo hemos aprendido leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. Un boceto como este es el que normalmente nosotros en los folletos, en la hoja impresa, le compartimos a las personas cuando estamos repartiendo literatura en la calle. O cuando estamos ya teniendo estudios más formales, les presentamos este diagrama para que sepan cuál es el plan de salvación. Y hemos dicho nosotros que el plan de salvación abarca oír, creer, arrepentirse, confesar la fe en Cristo y ser bautizados para el perdón de los pecados. ¿Y cuál es el resultado de cumplir con esos 5 pasos en el plan de salvación? Mi salvación, el perdón de mis pecados, el convertirme en hijo de Dios, el ser añadido a la iglesia,
el ser sellado con el Espíritu Santo. Esto es lo que nosotros siempre hemos expuesto a las personas. El plan de salvación. Entonces, ¿qué hacer para estar en comunión con Dios en la iglesia? Cumplir con ese plan de salvación. Cuando una persona oye la palabra de Dios, cree en Cristo como el Hijo de Dios, cree en su mensaje, se arrepiente de su vida pasada, confiesa su fe en Cristo como el Señor, se arrepiente de su pasado y es bautizado en agua. Dios, no el hombre, Dios lo añade a su iglesia universal, al grupo de todos los salvos que hay en el mundo. Hechos 2:41 nos dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Los que recibieron ¿cuál palabra? Pues que lo que tenían que hacer era arrepentirse y bautizarse. Y después de eso, dice la Escritura, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron. ¿Quién los añadió? El verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia. ¿Quién añadía cada día a la iglesia? No a la iglesia local, a la iglesia universal. ¿Quién añadía? El Señor. No somos nosotros los que añadimos a la iglesia universal. El que añade a ella es el dueño de ella. El que elaboró todo el plan de redención, no nosotros. Es el Señor el que añade cada día a la iglesia. ¿A cuál iglesia? No a la iglesia local, a la iglesia universal. Pero ¿qué ha ocurrido, hermanos, en este sencillo plan que Dios ha dejado en su palabra? Cuando cualquier persona, no importa dónde se halle, en qué parte del planeta se encuentre, sea que haya tenido la oportunidad de compartir con un cristiano, o sea que él mismo, leyendo la Escritura, la sencilla palabra de Dios, haya conocido lo que el Espíritu Santo enseña para entrar en comunión con Dios y lo haya hecho, el Señor lo añade a su iglesia. Este sencillo plan, hermanos, que ustedes pueden ver ahí en el diagrama, que cuántas veces nosotros lo hemos expuesto, que personas en la calle que tuvieron la oportunidad de recibir un folleto y nunca más volvieron a tener contacto con uno, pero lo leyeron y vieron este plan de salvación, optaron por obedecerlo. Y cuando lo hicieron, independientemente de quién les haya acompañado en el momento de su bautismo, pero creyendo a lo que estaban ellos leyendo aquí, porque era la palabra del Espíritu Santo, Dios los añadió a su cuerpo universal, Dios les lavó los pecados con la sangre de su Hijo, se convirtieron en sus hijos, fueron sellados con el Espíritu Santo. Pero ahora, lo que ha ocurrido es que a este sencillo plan de salvación se le ha añadido un requisito más. Preste atención a la pantalla. Ahora, para uno poder gozar de las bendiciones que el Señor ha prometido a aquel que oiga, que crea, que se arrepiente, que confiese su fe en Cristo y que sea bautizado en agua para el perdón de los pecados, antes de que pueda beneficiarse de cada uno de esos aspectos, de esas bendiciones que Dios nos ha prometido, ahora se ha añadido un requisito que nunca se había contemplado: el bautizador. Entonces, ahorita lo que tenemos es oír, creer, arrepentirse, confesar, bautismo e incluir el bautizador, para que entonces uno pueda ser galardonador, pueda ser recipiente de las bendiciones que Dios tiene para la humanidad. Hablamos un momentico de las sectas. Hay muchos grupos religiosos hoy en día.
Las sectas no enseñan a las personas cómo disfrutar la comunión con Cristo. En las sectas lo que se les dice a las personas o se les enseña es que reciban al Señor Jesús como su Salvador personal. Predican algo que la Biblia no dice en ninguna parte. Fallan en decirles lo que Pablo les dijo que hicieran, como nosotros leemos en la carta a los Romanos capítulo 6, que obedecieran de corazón a esa forma de doctrina, ser bautizados en Cristo para entrar a la vida nueva. El asunto no es la sinceridad de los predicadores o de los que enseñan. El asunto es si colocamos nuestra confianza, nuestra fidelidad y nuestra obediencia en los hombres o en Cristo. Nosotros colocamos nuestra confianza en Cristo por medio de oír con atención lo que Él dice, no lo que los hombres dicen. Si los predicadores rehúsan enseñar a los individuos cómo participar de la comunión con Cristo en la forma que Pablo lo hizo en Romanos 6, entonces, a pesar de cuán sinceros pudieran ser ellos o sus seguidores, la fidelidad y la obediencia a los predicadores o a la organización sectaria no producirá comunión con Dios. Nosotros debemos obedecer al Evangelio para tener vida nueva y debemos vivir vidas de fe manteniendo la comunión con Cristo. La mayoría de las veces, las personas que han sido bautizadas en una denominación fallan en reconocer la importancia del bautismo. Aunque fueron bautizadas, no fueron bautizadas en el nombre de Cristo. En otras palabras, por la autoridad de Cristo. No tienen el mismo conocimiento del propósito del bautismo como lo tuvieron las personas en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, los creyentes arrepentidos reconocieron que el bautismo era para perdón de los pecados. El mismo Señor Jesús enseñó en Marcos 16 que la salvación se obtiene a través del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. En 1 Corintios 12, Pablo enseñó que el bautismo coloca a la persona en el cuerpo de Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿A cuál cuerpo se está refiriendo aquí? ¿Al cuerpo universal o al cuerpo local? Se está refiriendo al cuerpo universal. Pablo sabía que el bautismo lavaba los pecados. Cuando Ananías fue y le habló, le llevó el mensaje, le dijo, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Pedro entendía que el bautismo salvaba al hombre. Él dijo en 1 Pedro 3, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pablo entendía que es en el bautismo que uno entra a una vida nueva. Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Pablo entendía que el bautismo es lo que lo hace a uno libre de pecado a través de la fe en Cristo. En el contexto de Romanos 6 continuó diciendo, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. La mayoría de las personas que estudian el tema del bautismo
llegan a la conclusión de que no entendían ninguna de estas cosas acerca del bautismo cuando fueron bautizadas en una denominación. Cuando obtienen este conocimiento, quieren ser bautizadas. No para entrar a alguna denominación, sino para obedecer a Cristo y disfrutar de la comunión con Él. Sin embargo, este no es siempre el caso. Ustedes, hermanos, en las dos exposiciones anteriores que se han hecho, una por parte mía, la primera, luego la otra por parte del hermano Efraín Pérez, tuvieron la oportunidad de escuchar a algunos hermanos que nos compartían ciertas circunstancias especiales, no la regla, de cómo se encontraron con personas que sin tener ningún contacto con miembros de la Iglesia de Cristo, entendieron leyendo el Nuevo Testamento, la palabra escrita, lo que el Espíritu Santo enseñaba, y obedecieron. Y cuando ellos obedecieron, ¿qué ocurrió? ¿Qué hizo Dios con ellos cuando una persona oyó, creyó, confesó, se arrepintió y fue bautizado? ¿Qué hizo Dios con esa persona? Hechos 2 nos dice que los añadió a su iglesia universal. Recuerdo un caballero que me había escuchado en la radio por varios años. Y como resultado de oírme enseñar sobre el tema del bautismo, concluyó: no soy cristiano. Nunca he sido bautizado. Esto es lo que tengo que hacer para el perdón de mis pecados. Este hombre vivía al cruzar la calle enfrente de una iglesia denominacional. Él era un desconocedor de la distinción entre el camino de Cristo y las denominaciones de los hombres. Cruzó la calle y le pidió al predicador que lo bautizara, no con la intención de convertirse en miembro de la denominación del predicador. El predicador estuvo de acuerdo en bautizarlo, pero le dijo que el bautisterio de ellos estaba siendo reparado. Le pidió que volviera en 2 semanas. El hombre dijo: ¿qué? ¿Quiere decir que regrese en 2 semanas? ¿Y si me muero antes de eso? El predicador le dijo: no le va a pasar nada, porque de cualquier manera el bautismo no tiene nada que ver con la salvación. Bueno, discutieron acerca del bautismo por un rato, el predicador no llegó a ninguna parte con este hombre y finalmente el hombre permitió que el predicador lo aplazara por 2 semanas. 2 semanas después regresó donde el predicador. Discutieron acerca del significado del bautismo un poco más antes de que el predicador lo bautizara. Ninguno de ellos creía lo que el otro pensaba acerca del bautismo. Este hombre entendió el mismo evangelio y obedeció el mismo evangelio que todos los cristianos han obedecido. Lo inusual acerca de este caso era que él no estaba de acuerdo con la doctrina de la persona que lo bautizó. Normalmente uno está de acuerdo con la doctrina de la persona que lo bautiza. Este hombre creyó a la verdad y obedeció a la verdad. Actuó con la clase de fe que describe Pablo en Romanos capítulo 4 y obedeció el mismo evangelio que obedecieron aquellos en Romanos capítulo 6. Sí, los grupos religiosos practican bautismos, pero no el bautismo enseñado por el Espíritu Santo. Pero si una persona, independientemente de quién sea, dónde esté,
si conoce la verdad del evangelio y cumple y obedece los requisitos que el Espíritu Santo ha revelado en su palabra, esa persona es añadida a la Iglesia Universal. Varias cosas sobre la persona que bautiza. La Biblia no coloca el énfasis sobre la fe o la exactitud doctrinal del que realiza el bautismo. La Biblia coloca el énfasis en la fe del que es bautizado. Las características personales del individuo que bautiza no tienen ninguna relación con la efectividad del bautismo. No importa quién bautice, siempre y cuando el bautismo sea una inmersión completa en agua, en el nombre correcto y para la razón apropiada. Cuando el apóstol Pablo escribió su primera carta a los Corintios, una de las primeras cosas que aprendemos es que la persona que bautiza no es importante. La principal lección aprendida es que las características personales del individuo que bautiza, vuelvo y repito, no tiene relación con la efectividad del bautismo. Vuelvo y repito. En otras palabras, no importa quién bautiza, siempre y cuando el bautismo sea lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. En el libro de Corintios, Pablo escribió a un grupo de cristianos que se estaban dividiendo a razón de que decían, yo soy seguidor de este, yo soy seguidor de aquel. Algunos decían que eran de Pablo, otros que de Cefas, otros que de Apolos y otros que de Cristo. Y Pablo los reprendió por reclamar lealtad a cualquier persona que no fuera Cristo. Dijo, leamos, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo no está minimizando la importancia del bautismo en este pasaje. Pablo estaba minimizando la importancia de la persona que bautiza. Pablo aquí no estaba diciendo que el bautismo no es parte del plan de salvación de Dios. Él estaba diciendo que la persona que bautiza no marca ninguna diferencia. La efectividad del bautismo de los corintios no se basó en las características de la persona que los bautizó, sino en su bautismo en relación con el plan general de salvación por parte de Dios. En un pasaje similar, Evangelio de Juan, capítulo 4, leemos: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Si las características de quien bautizara fueran importantes, entonces Jesús ciertamente habría estado involucrado en el proceso real de bautismo de todos sus discípulos, debido a que él tenía una vida sin pecado, tenía una vida perfecta. Pero lo que vemos en estos versículos es que la efectividad del bautismo de aquellos aquí en Juan capítulo 4 no disminuyó porque los apóstoles lo hayan hecho en lugar
de Jesús. Es como aquellas personas que hacen su viaje a Israel y cuando están allá se mueren locos porque los bauticen en el río Jordán. Y se mandan a tomar fotos y luego vienen y dicen, estuve en Israel y me bauticé en el río Jordán. Hay hermanos en Cristo que así lo han hecho y creen que por haberse bautizado en el río Jordán, su bautismo tiene más validez, es mucho más santo, es mucho más bíblico que aquel que vino y se bautizó aquí en Sudamérica. ¿Qué tan fiel necesitaría ser una persona para ser elegible para bautizar a otras? Volviendo al texto de Juan, el verso 2 nos dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Cuando uno ve el trabajo del Señor durante los 3 años y medio de su ministerio, leemos en Mateo 10 de la elección de los apóstoles. Dice ahí en el verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos, y empieza la lista y culmina en el verso 4 hablando de Judas Iscariote, el que también le entregó. ¿Qué es lo especial en este caso, hermanos? Bueno, la pregunta es, ustedes la ven ahí en la diapositiva, dice, ¿qué tan fiel necesitaría ser una persona para ser elegible para bautizar a otras personas? ¿Quién era Judas? Bueno, nos dice entonces que Judas era uno de los 12 apóstoles a quien el Señor le dio autoridad y este hombre bautizaba. Juan 4:2 lo dice, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y uno de los discípulos que estuvo involucrado en bautizar personas fue Judas Iscariote. Pero ¿cuál era el carácter de Judas? Mateo 10:4 dice, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Y la última noche, cuando el Señor estuvo con sus discípulos, cuando instituyó la cena, orando al Padre y reunido ahí con sus discípulos, dijo esto de Judas en Juan 17. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cómo llamó a Judas? El hijo de perdición. ¿Y qué hacía este hijo de perdición? Bautizaba. Ahora, no solamente es la descripción que nos da a nosotros aquí la escritura acerca de Judas, un discípulo que bautizaba, que también nosotros leemos ahí en Juan 12, dice empezando en el verso 4, y dijo uno de sus discípulos cuando el Señor fue enjugado con ese perfume costosísimo. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Quién los bautizaba? Un ladrón. Pregunta, ¿todos los que fueron bautizados por Judas el ladrón necesitaban ser bautizados de nuevo debido al carácter y conducta de Judas? No. El Señor no está reclamando, el Señor no está poniendo requisitos con respecto al bautizador. Los requisitos es el de aquel quien se va a bautizar. La verdad, hermanos, es que sería prácticamente, si no realmente imposible, verificar la condición de salvo de todos aquellos en todo el mundo que han bautizado
o van a bautizar a las personas? Afortunadamente, las características de quien bautiza no tienen ninguna relación con la legitimidad del bautismo. Cuando Pablo se encontró en Éfeso a 12 discípulos, nos dice el texto lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Pablo instruyó a los 12 hombres para que se volvieran a bautizar, no les preguntó, presten hermanos atención, no les preguntó quién los bautizó. Él les preguntó: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Les preguntó sobre su bautismo, no sobre su bautizador. Pablo bien hubiera podido preguntar: oiga muchachos, ¿quién los bautizó? Él no preguntó eso, él preguntó: ¿en qué fuisteis bautizados? Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es que las características de quien bautiza no tienen relación con la legitimidad del bautismo. Hablemos un momento y ya en línea final de la lección acerca del poder de la palabra de Dios. Algunos parecen desconocer el poder de la palabra de Dios. ¿Qué decía Pablo en Romanos 1:16? No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. ¿En dónde está el poder? En el evangelio, en el mensaje que transmite él. Hay quienes dicen que la palabra es letra muerta. Y hay otros que actúan como si fuera letra muerta. La parábola del sembrador muestra que no todos serán influenciados y que aquellos que son influenciados no serán todos firmes. Pero la palabra de Dios tiene un poder tremendo y hay corazones que la recibirán. Hay quienes asumen que la palabra fue poderosa cuando la pronunciaron los hombres inspirados en el primer siglo, pero que la palabra escrita es impotente. La palabra de Dios tiene poder tanto en su forma oral como escrita. La palabra escrita no es impotente. Y los que creemos en la Biblia debemos aceptar lo que dice la Biblia sobre el poder de la palabra escrita. Pregunta: ¿la palabra del hombre es más poderosa que la palabra de Dios? ¿Y hacer lo que la palabra de Dios no puede hacer? ¿Es la palabra de Dios incapaz de llegar a la mente del hombre, iluminar su entendimiento y proporcionar motivación para un cambio de voluntad y un cambio de vida? ¿Pueden los hombres llevar a los hombres a la fe en alguien o algo y al arrepentimiento a través de sus palabras, pero Dios no puede hacerlo a través de su palabra? ¡Claro que no! La palabra escrita, leer la palabra escrita del hombre inspirado, es escuchar su voz.
La palabra escrita y la palabra oral son la misma palabra. Hechos 13:27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Segunda de Pedro 3. El apóstol nos habla de los escritos de Pablo. Y hablando de los escritos de Pablo, nos dice a nosotros: tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Leer la palabra escrita del hombre inspirado era escuchar su voz. Tener la palabra escrita es tener al profeta. La gente en los días de Jesús tenía la palabra escrita de Moisés. Y negarse a escucharla era negarse a escuchar a Moisés. Jesús dijo en Juan 5, no penséis que voy a acusaros delante del Padre. ¿Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hoy tenemos no solo el testimonio de Moisés acerca de Cristo, sino también la palabra de los apóstoles y profetas en el Nuevo Testamento. Si nos negamos a escucharlos, nos acusarán ante el Padre. Jesús no solo mostró que Moisés escribió de él, sino que de las escrituras del Antiguo Testamento en general dijo, recuerden esas palabras en Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Moisés y los profetas no vivieron todos al mismo tiempo. En la narración del Señor Jesús acerca del rico y Lázaro en Lucas 16. Recuerden que cuando el rico murió allá en el Hades, le pidió a Abraham el favor de que permitiera que Lázaro volviera al mundo de los vivos, para que le advirtiera a sus hermanos, a fin de que cambiaran su conducta y no fueran al lugar donde él se encontraba. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio Abraham a Moisés? Perdón, Abraham al hombre rico. Le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tener las palabras de los profetas era tener a los profetas. Sigue diciendo, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Ellos podían escuchar a los profetas, ellos podían escuchar a Moisés a través de la palabra escrita. Si no querían escuchar la palabra escrita de los profetas y ser convencidos por ella, no estarían convencidos si uno viniera a ellos de entre los muertos. Escuchar la lectura de los profetas era escuchar la voz de los profetas. Hechos 13 nos dice, pero los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Escuchar el Nuevo Testamento, leer el Nuevo Testamento, leer Romanos, leer Corintios, leer Gálatas, leer Apocalipsis, es
leer, es escuchar a los apóstoles. Me gustaría escuchar al apóstol Pablo, pero si usted lo está leyendo, lo está escuchando. La palabra de Dios tiene hoy día el mismo poder que tenía hace 2000 años, porque es la misma persona la que está hablando. Y esa persona que está hablando no nos está mandando a nosotros a hacer algo diferente hoy, 2000 años después, a lo que instruyó hace 2000 años atrás, en el primer siglo. Cuando uno lee la palabra escrita en un sentido, está predicando al profeta en el sentido de que predica lo que dijo el profeta. Hechos 15:21, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Cuando nos reunimos nosotros, hermanos, como iglesia o individualmente, en privado o en público, y leemos un pasaje de cualquiera de las cartas del Nuevo Testamento, estamos nosotros predicando a Pablo, a Pedro, a Santiago, a Timoteo, a Lucas, a Juan, etc. Cuando una persona, quien quiera que sea, toma una Biblia y lee en el Nuevo Testamento el mensaje de Dios, esa persona está escuchando al apóstol. Y el apóstol le está diciendo qué es lo que tiene que hacer. La palabra escrita, hermanos, tiene poder. La palabra escrita puede producir fe. Juan 20 nos dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. Cuando una persona, cualquiera que sea, toma la Biblia y empieza a leerla, coge el Nuevo Testamento y lee ahí el plan de salvación, es para que crea, independientemente de quién esté a su lado. Porque lo que está escrito ahí es para que él crea. La palabra escrita puede y produce fe. La palabra escrita permite saber la verdad precisa. Lucas 1 dice, cuando Lucas está escribiendo a Teófilo, le dice, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿Puede uno conocer la verdad precisa de cómo convertirse en hijo de Dios? ¿Puede uno conocer la verdad precisa leyendo la palabra escrita de cómo ser salvo, de cómo ser añadido a la iglesia universal? Lucas lo está diciendo. Te he escrito ordenadamente para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. La palabra escrita tiene poder, no el hombre. Ninguno de nosotros tiene el poder. El poder está en la palabra escrita, porque la palabra escrita es la palabra del Espíritu Santo, es la voz de Dios, es la voz de los apóstoles, es la voz de los profetas. La palabra escrita puede hacernos sabios para la salvación. Pablo le decía a Timoteo que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Si yo me siento a leer la Biblia, ¿puedo hacerme sabio para la salvación? Pablo dice que sí. Pero algunos de nosotros hoy en día, en sus posturas extremistas y sectarias, dicen que no es posible. Que una persona no es capaz de conocer la sabiduría de Dios para obtener la salvación. Entonces, ¿para qué seguimos leyendo la Biblia? La palabra escrita
Es la voz de los apóstoles, es la voz de los profetas, es la voz de Dios. La palabra escrita puede instruir y dar entendimiento. Pablo escribe y dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Cómo podemos entender? Leyendo. Y nos hemos encontrado con un buen número de personas. No es la regla, son excepciones, que leyendo la palabra de Dios entendieron qué tenían que hacer para ser salvos, qué tenían que hacer para convertirse en hijos de Dios. Y lo hicieron. Pero no. ¿Qué ocurre? Cuando una persona, hermanos, entiende el evangelio que el Señor dejó, descubre el plan de salvación leyendo sencillamente la palabra de Dios y cumple con los requisitos, independientemente de quién le haya bautizado, es añadido a la Iglesia Universal. ¿Y sabe qué es lo mejor de todos, mis hermanos? Así algunos digan que no, Dios dice en su palabra que Él los añade. Este es el sencillo plan que Dios ha dejado. Cualquier persona que desee formar parte de la Iglesia Universal puede adquirir la sabiduría, la verdad exacta de qué hacer para ser salvo y ser añadido a la Iglesia Universal. Oír, creer, arrepentirse, confesar, bautizarse, y el galardón que Dios le da, la bendición que recibe, es ser llamado hijo de Dios, salvo de sus pecados y añadido a su iglesia. Ahora se ha añadido un requisito más, una doctrina y mandamientos de hombres, que es indispensable: el bautizador. Que si el bautizador no es cristiano, entonces la persona, así haya sido cumplidora de todos los pasos, pero el que lo bautizó no fue un cristiano, entonces Dios no le otorga ninguna de las bendiciones que ha prometido.